Hola, mi nombre es Nico, bienvenido a Café Trascendental, episodio número 2 de este podcast. Hoy día nuestro título es La religión y la espiritualidad. Empecemos por definir estos dos términos que suelen sonar mucho, ¿no? A uno le dicen religión y piensa en espiritualidad, o le hablan de espiritualidad y piensa automáticamente en religión, pero que realmente está bueno diferenciarlos porque nos ayuda a elegir mejor el camino que queremos tomar. Por un lado, espiritualidad tiene que ver con la persona que entiende que somos espíritu. Es decir, el hecho de que una persona entienda que es espíritu, que es algo distinto a la materia, eso es espiritualidad. Mientras que por otro lado, religión es una organización para que las personas entiendan que son espíritu en base a las enseñanzas de alguien que ya lo hizo. Por ejemplo, Jesús, por ejemplo, el Buda, por ejemplo, los maestros de la India, y etc. Entonces, puedes practicar espiritualidad en la religión, en base a ciertos formatos que cada religión establece. Y también puedes practicar espiritualidad de muchas otras formas, ¿no? El yoga y la meditación son maneras como que se han puesto bastante de moda en los últimos 20 años y que son maneras de practicar espiritualidad. No necesariamente se hace así, no necesariamente vas a una clase de yoga y se habla de espiritualidad, no necesariamente se guía una meditación con la intención de que haya una práctica de espiritualidad, pero siempre va a haber este ambiente que te va a invitar, que te va a hacerte cuestionar sobre espiritualidad. Y entonces existen distintos acercamientos que podemos tener a la espiritualidad, ¿no? Podemos practicar espiritualidad en una religión, por supuesto, nos va a dar un formato, nos va a dar ciertas acciones concretas, ya sea el camino de la devoción, el camino de la acción, el camino del conocimiento, etc. Y eso nos puede servir como para crear una disciplina a partir de la cual empezamos a tomar más conciencia de nuestras acciones y por lo tanto a tener mejores resultados en lo que queremos cambiar en nuestra vida. Pero también se puede practicar espiritualidad de otra forma, aprendiendo de manera autodidacta, ¿no? Por uno mismo, por su cuenta, aprendiendo herramientas de distintas tradiciones y prácticas que pueden sonar muy lejos de lo espiritual, pero que realmente tienen todo de espiritual, como decir una caminata mindful, que tú salgas decidido que vas a practicar estar presente durante tu caminata. Es una práctica espiritual, porque en esa caminata vas a diferenciar cuando estás dándole vueltas a pensamientos que te separan de lo que realmente eres, espíritu, y cuando estás realmente observando y creando lo que quieres crear a través de lo que realmente eres. En mi perspectiva, la religión es un muy buen intento de contribuir a que la gente practique espiritualidad. Sí siento que hay muchas religiones y muchos casos en los cuales el resultado no es el esperado, porque el mensaje se tergiversa en el camino, se pierde la información y se termina reduciendo a una serie de acciones que finalmente no es práctica espiritual. Y no tengo nada en contra de las religiones. Solo pienso que para cada persona hay una forma de practicar espiritualidad y creo que es responsabilidad de cada uno encontrar lo que le funciona y practicar desde ahí. Entonces, algunas diferencias entre religión y espiritualidad. Practicar espiritualidad nos hace libres, ¿sí? Nos vuelve causa sobre nuestra vida, porque uno mismo es el que va encontrando las herramientas que le funcionan y por lo tanto las va repitiendo y practicando y mejorando hasta que entra en un estado en el que siente que tiene más momentos de claridad, tiene mejor respuesta ante situaciones difíciles, etc. Mientras que por otro lado la religión nos puede volver efecto de ciertas acciones, de ciertas formas de hacer, ¿no? Tienes que hacer esto y esto para seguir el camino espiritual, mientras que realmente no se trata de lo que haces, sino de cómo lo haces.
Puedes salir a caminar, como decía antes, y esa puede ser tu práctica espiritual y no necesitas escuchar muchas enseñanzas ni nada, a pesar de que te van a servir para avanzar en tu camino espiritual, ¿sí? Quiere decir que hay muchos caminos para avanzar en tu práctica espiritual, y muchas veces el hacerlo a través de una religión nos va a reducir las posibilidades de poder caminar. Eso es desde mi perspectiva, obviamente. Otra gran diferencia es que la religión no permite incluir elementos externos, sino que, como te decía, te da un formato que puede ser muy útil, porque vas y hay mucho que aprender y mucho que entender, y la religión te dice, mira, sigue por este camino, prueba estas acciones, prueba estas actitudes y vas a ver resultados. Y efectivamente la persona puede empezar a ver resultados si es que para esa persona resulta, ¿no? Si es que lo aplica correctamente y si es que para esa persona resulta y lo logra entender, muy bien. Muchas veces el problema que sucede con una persona que quiere practicar espiritualidad en una religión es que no llega a entender el mensaje como es, y por lo tanto le sigue dando vuelta a las acciones y no se da cuenta que esto está más allá de lo que haces. Está en el cómo lo haces, está en un entendimiento que trasciende la acción. Mientras que por otro lado, en la espiritualidad, una persona que practica espiritualidad de forma independiente, digamos, de forma freelance, puede incluir distintos elementos que le sirvan, distintos elementos que le hayan sido útiles, y esto no va a impedir su camino, sino que puede ayudarlo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otras diferencias vemos? La religión nos da algo concreto que hacer para acercarnos a Dios, mientras que la espiritualidad puede venir de distintas corrientes, puede venir con distintas acciones, y sí, no es que una sea más útil que la otra, sino que realmente depende de la persona. Así lo veo. Muchas veces la espiritualidad suele quedarse en la teoría y no llegar a la práctica. Y eso es una similitud, porque muchas veces la religión suele quedarse en la teoría, ¿no? Ir a escuchar misa, por ahí leer algo, o incluso hablar del tema, pero no ponerlo en práctica, ¿no? Y creo que eso es algo a lo que uno siempre le va a tener miedo, ¿no? Como, si me comprometo, quiero hacerlo, no quiero decir que lo voy a hacer y no hacerlo. Nos comprometemos porque queremos realmente hacerlo como un cambio para nosotros y eventualmente para los demás. Y sí, la idea es garantizarnos a nosotros mismos que vamos a mantener un camino sostenido. En los Yoga Sutras de Patanjali, en la tradición del yoga, se habla de 3 elementos importantes para desarrollo de la meditación, que sería en este caso el camino espiritual que se propone en el yoga. Y estos 3 pasos, o estas 3 características más bien, no pasos, son practicar de forma ininterrumpida por largos periodos de tiempo y sin distracciones. Entonces esto, como decía antes, no te garantiza resultado, pero sí es una guía útil de cómo practicar. No significa que te sientas a meditar un día y si no pasó nada dices, bueno, esto no sirve. No, o sea, tienes que practicarlo de forma ininterrumpida. Es decir, cuando te sientas a meditar, pones una alarma y no te paras hasta que no suene la alarma, por un largo periodo de tiempo, que quiere decir, tienes que estar practicándolo de forma seguida por un buen tiempo, como cualquier cosa que hacemos en la vida, hasta que se vuelva conocido y más fácil de entrar este estado mental de la meditación. Y el último es de forma ininterrumpida, que quiere decir, sin distracciones, que quiere decir, cuando lo estás haciendo, no estás haciendo otra cosa a la vez. Igual como cuando estás haciendo yoga, ¿no? Y estás practicando y estás realmente metido en tu práctica, sintiendo lo que tienes que sentir, respirando como tienes que respirar, y tu atención está ahí en el momento y empiezas a observar cómo los pensamientos vienen y van. Y ahí dices, bueno, si no estuviera totalmente presente, no estaría pasando esto, no estaría sintiendo la experiencia tal como la estoy sintiendo. Entonces creo que los lineamientos en ambos casos, religión y espiritualidad, son bastante útiles siempre que no se vuelvan algo rígido, ¿no? Siempre que no se vuelva
siempre que la acción no se vuelva lo importante, sino el cómo hacemos la acción. Existen muchas historias alrededor de esto, como por ejemplo hay una historia de dos monjes budistas que están caminando por la selva y van a cruzar el río y ven a una mujer que no podía cruzar el río. Entonces uno de ellos le dice, bueno, yo te ayudo, y la sube en su hombro, cruza el río y la deja, y luego siguen caminando. Y los monjes budistas se supone que no deben tocar a ninguna mujer. Entonces pasa una hora de que están caminando y el compañero le dice, todavía no puedo creer que hayas cargado a esa mujer. Y este le responde, todavía no puedo creer que sigas pensando en eso. Como refiriéndose a cómo puedes estar durante una hora cargando un pensamiento que no te sirve de nada, ¿no? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Y en fin, creo que es una bonita lección porque te dice que la espiritualidad no tiene tanto que ver con la acción, con cumplir las reglas que te pone, en este caso, la religión, sino que tiene más que ver con cuál es el resultado que quieres y si es que tus acciones están orientadas conscientemente hacia eso, ¿no? Porque si esta mujer quería cruzar porque, qué sé yo, tenía que volver a su casa o lo que sea, en ese momento el monje pensó en ayudarla, mas no pensó en la regla de que no debe tocar. Y creo que su acción representa espiritualidad fuera de la religión, pero finalmente espiritualidad para esa persona, ¿no? Y le permite avanzar en su camino. Y entonces este es un tema que podemos llevar a la acción, entendiendo que muchas veces vamos a tomar algunas cosas por ciertas, como que estas cosas son buenas, dejando de lado cosas más importantes en nuestro camino espiritual. Por ejemplo, si yo me despierto todas las mañanas a las 5 para comer súper sano, hacer deporte, hacer yoga, meditar y hacer todas las cosas, entre comillas, espirituales que me han dicho que tengo que hacer o que he leído que son buenas para hacer, pero no hago lo que sé que tengo que hacer, como mi trabajo o cultivar la vida familiar o mejorar las relaciones con mis amigos o algo que realmente sé que no está caminando bien, no va a ser el camino más eficiente para avanzar en espiritualidad. Mientras que si hago lo opuesto, puede no verse muy espiritual, pero es lo que yo considero que me hace crecer, es lo que yo siento que me hace ser más, actuar desde mi esencia, actuar desde lo que realmente soy. Entonces, aprender a observar conscientemente nuestras acciones, el porqué de nuestras acciones y el cómo hacemos lo que hacemos, eso es lo que nos va realmente a ayudar a avanzar en nuestro camino espiritual hacia una vida más consciente y más plena, tanto para nuestro bienestar como para el de todas las personas que nos rodean. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Me gustaría saber en los comentarios si tienes alguna duda o algún comentario que me quieras dejar. Y nada, y nos vemos en la próxima.